Bienvenidos a esta jornada de capacitación del partido. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Alfredo Saavedra Sobrados, abogado por la Universidad San Martín de Porres, máster en Políticas Públicas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha, ex gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, ex regidor metropolitano de Lima, expresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, presidente de la Comisión de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Lima, ex asesor del despacho ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su generosa aplauso de bienvenida. Espero que la sesión del día de hoy pueda ser de utilidad. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, un tema que por demás está lleno de tecnicismo, ¿no? Y la idea y el título nos permite introducir en ellos los gobiernos locales y el Estado, es decir, cómo vamos a insertar dentro de la estructura, dentro de la burocracia del Estado peruano, dentro de la burocracia de lo que conocemos como la administración pública peruana, a los gobiernos locales, y cómo esto va a permitir viabilizar o cómo esto se puede convertir en una herramienta que sea de utilidad para ustedes que son las futuras autoridades. Cada uno de ustedes conoce la realidad de su distrito, conoce la realidad de la provincia de Lima Metropolitana. Como conocen esta realidad porque la viven día a día, también tienen la potencialidad de proponer soluciones que puedan ser viables y que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Siguiente, por favor. El reto que tenemos es cómo insertar esas buenas ideas dentro del aparato administrativo del Estado peruano y permitir que sean viables. Y permitir que sean viables bajo un horizonte de eficiencia, bajo un horizonte de sensación de bienestar hacia la comunidad, pero también de cumplimiento de todas las reglas que tiene el Estado peruano, de tal manera que cuando ustedes cesen en funciones en 4 años, no tengan mayor responsabilidad frente al Sistema Nacional de Control, frente al Poder Judicial. Es decir, en palabras sencillas, que puedan irse ustedes a su casa tranquilo, habiendo servido a la comunidad y sin llevarse un cúmulo de denuncias ni de procesos en trámite. La siguiente, la anterior. El profesor español Jaime Rodríguez Arana nos dice que la política se debe entender como un ejercicio a favor de cada individuo, que posibilita a cada vecino su realización como persona. Ese, sin confusión, podría ser el punto de conexión entre la política y la ética. Y esta frase nos permite resaltar un primer término, que es la esencia de lo que son los gobiernos locales, el vecino. Somos vecinos y trabajamos y nos debemos al vecino. A nivel de la administración pública, eso se encierra en el cumplimiento de la finalidad pública de la administración. Siguiente. ¿Cuál es la génesis que tenemos para ello? ¿Cuál es el punto de origen? Los que tienen formación en derecho saben que nuestra norma fundamental, la ley de leyes, es la Constitución Política del Perú. La Constitución Política es la que va a permitir y la que nos va a señalar cuál es la ruta, cuál es el escenario a través del cual se organiza el Estado peruano. Y lo primero que nos dice la Constitución en el artículo 43, y los municipalistas tenemos que tenerlo presente, es que el Estado, la República del Perú es unitaria, es un solo Estado. En el Perú no hay
una conjunción de estados. Y eso va a ser muy importante más adelante cuando veamos la diferencia entre soberanía y autonomía y cómo debe hacerse el correcto uso de la denominada autonomía municipal. Todo ello se comienza a decantar a partir del artículo 43 de la Constitución, que nos señala el Perú es una república unitaria y descentralizada. ¿Cuáles son los alcances del proceso de descentralización? ¿Hasta dónde alcanza a los gobiernos locales y hasta dónde potencialmente nos podría alcanzar? Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante este artículo 43? Porque a partir de ellos nos permite establecer que el modelo peruano es un modelo unitario. Las políticas públicas se establecen a partir del gobierno nacional, antiguamente conocido como el gobierno central o poder ejecutivo, que va a establecer los lineamientos rectores, por ejemplo, en materia de políticas públicas, en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. Y esas políticas públicas en cada uno de estos sectores, finalmente nosotros vamos a tener que adaptarlas a nuestro departamento, a nuestra provincia, a nuestro distrito, desde el ámbito de nuestras competencias. Pero no podemos evadir, no podemos pretender cambiar los objetivos de las políticas públicas nacionales, porque caso contrario estaríamos inmersos en un acto de ilegalidad. Presente el proceso de descentralización que sí supone trasladar la capacidad de decisión de parte del Poder Ejecutivo hacia los niveles de gobiernos subnacionales, hacia las municipalidades y hacia los gobiernos regionales. Vamos a ver en unos instantes cuáles son las características de esta descentralización, pero es por demás lo más importante para efectos de los gobiernos locales en el marco del desarrollo del proceso de descentralización. Y finalmente representativo, ¿por qué? Porque los ciudadanos, en este caso nosotros los vecinos, vamos a encoger dentro de nuestra comunidad a nuestras autoridades. A nosotros no nos imponen al alcalde, no nos imponen a los regidores, nosotros los elegimos, ¿no es cierto? Y este mes de octubre vamos a concurrir a las urnas para renovar a nuestras autoridades políticas municipales que a partir del 1 de enero del próximo año estoy seguro van a ser cada uno de ustedes. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la descentralización? Lo primero que tenemos que tener presente es que la descentralización no se hace de un día para otro, sino es un proceso que es permanente. Este último esfuerzo de descentralizar en el Perú, si quisiéramos ponerle una línea del tiempo, se inicia en el 2003. Ya el día de hoy cumple la mayoría de edad, 18 años. 19 años va a cumplir dentro de pocos meses. Y este proceso todavía sigue implementándose. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener a la mano la Ley Orgánica de Municipalidades, va a darse cuenta que la altura de la Ley Orgánica de Municipalidades y la cantidad de artículos que tiene es bastante voluminoso. Si han realizado una lectura de ella, van a darse cuenta que tiene muchas competencias que aún no las ejecutan las municipalidades. De tal manera que este proceso de centralización tiene como esa característica permanente. Vamos a ver por qué el proceso de centralización se inicia en el 2003 y todavía se viene desarrollando. Y para aquellos que aspiran a ser autoridades metropolitanas, la tarea se intensifica porque Lima Metropolitana no solo tiene competencias como municipalidad metropolitana, municipalidad distrital en el Cercado de Lima, sino también tiene atribuciones de gobierno regional. Y las más saltantes ahí, como ustedes saben, son educación y salud. Y acá, en la provincia de Lima, aún la Municipalidad de Lima no administra los hospitales que están a cargo del Ministerio de Salud, ni las instituciones educativas públicas que todavía están a cargo del Ministerio de Educación. Dinámico, porque el proceso de descentralización tiene que irse reinventando, tiene que irse pensando de manera permanente. Cada 5 años, en teoría, cambiamos a las autoridades del Poder Ejecutivo. En teoría, porque sabemos que en el quinquenio pasado hemos tenido 3 presidentes, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos viene con todo un equipo que nuevamente se pone a repensar cómo poder consolidar el proceso de centralización y cumplir con todos los requisitos que establece el marco normativo de nuestro ordenamiento, que tiene punto de partida
en la ley de base de descentralización. Lo que sí tenemos que tener presente es que el proceso de descentralización es irreversible, no hay marcha atrás. Podrá demorarse, pero tarde o temprano tienen que culminar todo este proceso de transferencia de competencias. En pocas palabras, debemos pensar en una Lima metropolitana, en una provincia de Lima, que en un momento la municipalidad se haga cargo de los sistemas de salud, de los sistemas de educación. En un momento la municipalidad de Lima va a administrar todos los terrenos eriazos que existen en la provincia de Lima y que están a nombre del Estado peruano, como ya sucede en otros departamentos, sucede en Tumbes, sucede en Piura, sucede acá en la provincia constitucional del Callao. Entonces, para darles idea de algunas cosas que aún en Lima no las vemos. Es democrático, porque como lo hemos mencionado, quienes van a liderar estos procesos en cada una de estas entidades son las autoridades que nosotros vamos a elegir y que se busca desarrollar un proceso de descentralización integral. Integral tiene y supone que en cada ámbito de competencia, desarrollo económico, salud, cultura, educación, y urbanismo, ordenamiento de uso de suelos, seguridad ciudadana, y en cada una de las esferas de competencia que puedan venir a nuestra mente, tiene que desarrollarse el proceso de descentralización. Subsidiario, porque finalmente el proceso de descentralización está orientado a que quienes atiendan las necesidades de la comunidad sean los niveles de gobierno más cercanos. ¿Quiénes son? Las municipalidades. Entonces, y para ello, lo que debe buscar y lo que busca el Poder Ejecutivo es asegurar que estos niveles de gobierno subnacionales, estas municipalidades, tengan la capacidad técnica, el recurso humano y la capacidad económico-financiera necesaria para poder atender cada una de esas competencias que aspiramos y debemos darlos. Y finalmente, la última característica que nos señala la propia ley de base de descentralización es que este proceso es gradual. Este proceso es gradual porque antes de entregarte una competencia, antes de entregarte una tarea, nos vamos a tomar el tiempo de evaluar si es que tú realmente estás preparado para ello. Siguiente, por favor. En esa línea, y si quisiéramos graficar cuáles son las ventajas de la descentralización, cuáles son las 5 ideas fuerzas que el día de hoy traemos a colación, podremos decir, queremos descentralizar porque los servicios públicos se van a prestar con mayor eficacia. ¿Quién mejor que las municipalidades distritales para saber dónde son los puntos de inseguridad del distrito? ¿Dónde están aquellos puntos críticos para el tema de residuos sólidos? ¿Dónde saber dónde están los mayores puntos o contingencias en tema de salubridad? Y así podríamos ir indicando otros supuestos. ¿Cuál es la mayor necesidad de la juventud en mi distrito para fortalecer capacidades para capacitarlos laboralmente? Entonces, por donde queramos ver la ecuación, los servicios públicos se van a poder prestar con mayor eficacia en el marco de un proceso de descentralización. Los problemas son manejados por los propios interesados. ¿Y por qué? Porque como ustedes bien lo saben, nuestras autoridades son vecinos. ¿Y quién mejor que ellos para tener ese involucramiento para resolver la problemática? Descongestionan al gobierno nacional, que el gobierno nacional se preocupe por los problemas macro, que los problemas de día a día, los problemas que afectan la calidad de vida de los vecinos, los resolvemos nosotros. Debemos, por lo tanto, tener administraciones públicas más pequeñas y que van a estar en capacidad de dar atención más rápida a aquellas solicitudes individuales de cada vecino, de cada ciudadano. Por eso es que decimos una atención más rápida a los procedimientos administrativos. Más aún que como herencia de la pandemia del COVID-19, ya estamos hablando hoy en día que todas las municipalidades distritales del Perú, fundamentalmente en Lima, estamos desarrollando procedimientos administrativos electrónicos. Deberíamos hablar de menos burocracia y una mayor capacidad de atención. Y por lo tanto, se vive más cerca del problema, es decir, se conoce más la realidad. Siguiente, por favor. Entonces, sobre estas bases de lo que es la descentralización, aterrizamos en la administración pública. Y yo he resaltado, más allá de la definición de administración pública,
unas ideas fuerzas. La administración pública, ¿para qué existe? Para satisfacer las necesidades de la población. Mediante la prestación de servicios públicos, siendo eficientes, desarrollando actividades administrativas. Qué importante es que una municipalidad funcione de manera eficiente. Que un vecino vaya y reciba la orientación o las respuestas a las preguntas que formula el vecino cuando se acerca 1, 2 o 3 veces al año a la sede municipal. De tal manera que se genere una sensación de bienestar. ¿Cuándo generamos una sensación de bienestar? Cuando resolvemos las situaciones particulares de cada ciudadano, ¿no? Yo el día de hoy voy a la municipalidad porque tengo interés en construir en la azotea de mi casa una mayor infraestructura para que mi familia pueda tener mayor comodidad. Uno de mis hijos se va a casar y yo quiero apoyarlo con un mini apartamento. O mi cochera quedó libre y yo quiero abrir ahí una pequeña actividad económica. Quiero que en esa cochera mi hijo pueda establecer una unidad de negocio para que pueda ir financiando su educación o que sea el punto de partida para un futuro negocio que él quiere desarrollar. Desde esas pequeñas necesidades que forman parte de nuestro día a día hasta tal vez problemáticas mucho más complicadas como el hecho de que a altas horas de la noche hay ruidos molestos en mi comunidad. Un vecino todos los jueves, viernes y sábado hace fiestas. ¿Y realmente tiene tantas fiestas familiares o está alquilando su casa como un local y perturbando la residencialidad y la tranquilidad de vida de nosotros? Yo quiero una respuesta de la municipalidad en ese sentido. Y para ello, la municipalidad tiene que tener un procedimiento simple y tiene que tener un equipo que se llama sonómetro, ¿no? Para poder medir lo que es la contaminación a nivel de ruidos. Y es por ello, y la siguiente, que nuestra normativa, en este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo General, dentro de todo el listado de entidades públicas, presenta en el 5º lugar a los gobiernos locales, a las municipalidades. Siguiente. Solo con una finalidad ilustrativa vemos, por ejemplo, cuál es el marco normativo que hay a nivel de la Administración Pública Peruana, a nivel del Poder Ejecutivo, la LOPE, la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades, que son las Biblias que tenemos nosotros, esta para saber exactamente qué podemos hacer y qué podemos promover como autoridades municipales, y la Ley de Base de Descentralización que me va a permitir ayudar a cómo yo recibir todas las competencias que me gustaría ya puedan ejecutar mi municipalidad. Estos dos son las dos columnas que van a poder engranar ello. Y ello se va a traducir ¿en qué? En el desarrollo de dos grandes funciones. La primera, que va a ser exclusivamente de ustedes. Siguiente, por favor. Que es la función política o la función de gobierno. Ustedes son los que van a hacer uso de una facultad discrecional para que dentro de su ámbito de competencia impulsen las diversas atribuciones que se le asigna en la ley orgánica a las municipalidades distritales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y de la mano con estas funciones políticas y de gobierno, se desarrollan las funciones administrativas, en las cuales los regidores tienen el deber de fiscalizar. Los regidores son de manera indirecta un componente del Sistema Nacional de Control, porque tienen un deber de verificar que haya una correcta implementación de la normativa, que se cumplan las competencias, que no haya una transgresión al ordenamiento jurídico. Pero la función administrativa per se es una función que está en manos y liderada por el alcalde, quien junto con su equipo de funcionarios y servidores públicos van a ser parte de la administración. Y ellos van a traducir en lo siguiente, en lo que se conoce como los 5 pilares de la función administrativa. Primero es la reglamentación. Ahí sí hay funciones de reglamentación que el Consejo Municipal va a hacer uso de las atribuciones cuando tenemos que regular normas de alcance nacional para poder implementar su desarrollo, su ejecución dentro de mi distrito, dentro de mi provincia. ¿Con qué se aprueban eso? Mediante ordenanzas. Esas ordenanzas, ¿quién las aprueba? El Consejo Municipal. Y existe normas reglamentarias de desarrollo que ya son aprobadas solo por el alcalde mediante decretos de alcaldía. Entonces va a haber
hay una doble potestativa en el desarrollo de la función reglamentaria, a través de ordenanzas municipales y a través del decreto de alcaldía. Es una función exclusiva de la parte administrativa del alcalde y sus servidores públicos el dar respuesta a las solicitudes individuales de los vecinos, como la solicitud de licencia de funcionamiento, la solicitud para una licencia de edificación o construcción, la autorización temporal de ocupación de la vía pública. Todos esos pedidos no los resuelven los regidores. Son actos administrativos que solo los puede emitir el alcalde o sus funcionarios, lo que se conoce como los actos administrativos. Los actos de organización interna son aquellos actos que no se proyectan de manera directa a la sociedad, sino que se proyectan al interior de la organización, desde definir cuál es el horario de atención o el horario de trabajo de los servidores municipales, el definir dónde va a estar la sede principal de la municipalidad, el definir si vamos a tener agencias municipales desconcentradas o no. Todo ello son actos de administración interna o actos de organización. También es parte de la función administrativa que se tiene dentro de la entidad. El cuarto componente son lo que se llaman los contratos administrativos. Los contratos administrativos tienen que ver con los recursos públicos, tienen que ver con el dinero. En primera fase, el presupuesto de la municipalidad que permite adquirir bienes, camionetas de serenazgo, cámaras de videovigilancia, comprar camiones compactadores, la prestación de servicios, cuando vamos a contratar un servicio de mantenimiento. Un ejemplo tradicional es el servicio de regadío por cisternas para las áreas verdes. Contrato administrativo. Hay que hacerlo conforme a la ley. ¿Qué atribución tienen los regidores fiscalizar que sea en el marco de la ley? Pero también existe otro tipo de contrato donde en primera instancia no está en juego el recurso público, pero sí están en juego los recursos municipales, cuando hablamos de las concesiones, lo que se conoce como la promoción de la inversión privada. No tenemos presupuesto municipal, pero tenemos un terreno. Queremos poner ese terreno en valor para construir un complejo deportivo, para construir el Palacio de la Juventud. Y para eso le tocamos la puerta al privado para que el privado construya. Los policlínicos municipales. Existen en diversos distritos hoy en día policlínicos municipales, ¿no es cierto? Que son financiados por el sector privado, pero se asientan en terrenos de propiedad municipal. ¿Cómo se le da la formalidad legal a ellos? Mediante la formalización de los contratos administrativos, que tienen su base legal en lo que se conoce como la Ley de Asociaciones Público-Privadas o el texto único ordenado de la Ley de Concesiones. Y finalmente, los hechos administrativos son aquellas conductas o comportamientos que pueden tener finalmente un impacto ante la administración pública, ¿no es cierto? Es una conducta, por ejemplo, cuando un ciudadano estaciona, y voy a decir un tema que está de moda y que en algunos casos es polémico, cuando un ciudadano estaciona por diversos factores un vehículo en una zona prohibida y viene una grúa y se recoge el vehículo y lo traslada al depósito municipal. Eso es un hecho administrativo que va a generar efectos porque como consecuencia de ello, al propietario del vehículo se le va a imponer una sanción pecuniaria, se le va a iniciar un procedimiento sancionador. Esa es la foto, en realidad, de la función administrativa de todo el Estado peruano, de toda la administración pública peruana. Esto traducido, la siguiente por favor, esto traducido a lo que nosotros el día de hoy nos interesa visualizar, como son las municipalidades, nos trae una primera idea fuerza. Y es que nosotros tenemos que distinguir el municipio de la municipalidad. No son sinónimos. ¿Qué es el municipio? Siguiente, por favor. El municipio somos todos nosotros. El municipio es una comunidad de personas que están unidas por un vínculo de vecindad. ¿Qué nos da ese vínculo de vecindad? En la legislación peruana, el vínculo de vecindad se nos otorga porque nosotros vamos a residir en un espacio geográfico en común. Entonces, esa residencia es la que nos da, de acuerdo al ordenamiento jurídico peruano, la categoría de vecinos. Y por lo tanto,
nos habilita a ser miembros de una comunidad. La figura de municipio, por lo tanto, es una figura abstracta. El municipio per se no existe en el sistema legislativo. Es comunidad de personas unidas por un vínculo de vecindad que, residiendo en un espacio geográfico en común, van a elegir entre sus vecinos a su autoridad, aquella persona que va a administrar a la municipalidad. Porque la municipalidad sí es el ente, es la persona jurídica de derecho público que va a ejecutar todas aquellas competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades le asigna, ¿correcto? Pero tiene su génesis, tiene su esencia en el municipio. Y nosotros somos parte de ese municipio. Y es a partir de ello, la siguiente por favor, que la Constitución política reconoce la existencia de las municipalidades. Dice, las municipalidades son los órganos de gobierno local. Son ellos los que van a traducir y a ellos, a las municipalidades, les vamos a dotar de autonomía política, económica y administrativa. ¿Qué es lo que siempre se resalta? Pero si solo leemos ese artículo desde esa perspectiva, vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas porque muchas veces, y de buena fe, pero como diría mi abuelita, de buenas intenciones está pavimentado el infierno, si nosotros nos quedamos en este enunciado, vamos a tener problemas. Porque en la ejecución de las tareas, en la ejecución del reto diario que ustedes como futuras autoridades van a tener, tienen que ejercer la autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Siguiente, por favor. A partir de ello, es que yo les digo, y se lo señalé en la introducción de la presente exposición, tenemos que distinguir entre autonomía y soberanía. ¿Los municipios son soberanos? No. En el Perú hablamos de un solo Estado. Quien ejerce la soberanía del Estado peruano es un solo Estado. Lo que son los municipios son autónomos. Tienen la capacidad de autorregularse, tienen la capacidad de decidir si van a la derecha, si van a la izquierda, pero dentro de este límite. Si nos salimos de este límite, ya no es autonomía, es un acto ilegal que se conoce como un auto de autarquía. Y los autos de autarquía, así sean bien intencionados, son nulos, generan responsabilidad. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuidado cuando ejerzan sus atribuciones. Si ustedes quieren tener una administración municipal que funcione correctamente, como los engranajes que vemos en esta diapositiva, tenemos que tener certeza, tenemos que cautelar que todas las actividades, todas las acciones que desarrollemos sean bajo un paraguas de autonomía. Autonomía política, que establece la posibilidad de elegir a nuestras autoridades. Autoridad administrativa, que me permite a mí organizarme según el enfoque de gestión que quiero dar. Y el ejemplo tradicional es cómo diseñamos la estructura orgánica de la municipalidad. Uno de los grandes temas de análisis cuando siempre comienza el 1 de enero una nueva administración es si vamos a mantener la estructura o no de la gestión pasada. Y eso tiene cierta lógica, porque si viene, por ejemplo, un alcalde que tiene la idea de ejecutar, y yo escuchaba en la primera sesión al ingeniero Miyashiro que decía que él había sido, y efectivamente, fue 20 años alcalde, fue un gran gestor y diseñó toda una estructura para poder ejecutar mucha obra pública en el distrito de Chorrillos. Y esa obra pública, en su gran mayoría, fue obra pública hecha por administración directa. Entonces, si yo tengo ese enfoque de gestión, lo natural y lo normal, cuando yo evalúe en el marco de la autonomía administrativa, yo evalúe cómo organizar la administración de la municipalidad que voy a asumir funciones, definitivamente tengo que tener un área potente en materia de infraestructura o obras públicas, porque le voy a dar mucho peso a esa situación. Si por el contrario, yo soy una autoridad que considera que a nivel de infraestructura
Mi distrito ya coberturó esa demanda y lo único que toca es un periodo de renovación. Sin embargo, debo potenciar el desarrollo humano, debo potenciar todo aquello vinculado con la educación, el deporte, la salud. Un ejemplo, el distrito de San Borja tiene un enfoque, las autoridades muy vinculadas al desarrollo humano. Lo natural es que yo tenga una gerencia de desarrollo humano, que es un enfoque distinto a la participación vecinal, ¿no es cierto? La participación vecinal es generar una sinergia de comunicación entre los líderes vecinales con la administración municipal. El desarrollo humano está vinculado al desarrollo de otro tipo de actividades y ambas unidades pueden o no coexistir. Otras autoridades pueden decir, desde la prerrogativa de la autoridad administrativa, yo tengo, y es la realidad, mucha necesidad de vivienda y por lo tanto existen en mi distrito muchos asentamientos humanos, con los cuales yo tengo que acompañarlos en el proceso de saneamiento físico-legal. No todos están titulados, no todos tienen agua y desagüe, no todos tienen todavía la infraestructura de pistas y veredas. Entonces, para mí es muy importante que de la mano con el tema de participación vecinal, que ve temas transversales, tener una gerencia de asentamientos humanos que se enfoque más a poder apoyarlos en el proceso de culminación del saneamiento físico-legal. Entonces, podemos en realidad diseñar N variables. Todo va a depender del enfoque de gestión y eso es posible en el marco de la autonomía administrativa. La autonomía económica tiene dos pilares. El primero, el más importante, el más conocido es, claro, la autonomía económica es aquella que me dice que el Consejo Municipal va a aprobar el presupuesto, ¿no es cierto? Los ingresos y los gastos que va a hacer la municipalidad sin depender de la opinión del Poder Ejecutivo, sin tener ninguna relación de dependencia con nadie. Somos autónomos. Es correcto. Pero el reto más importante del ejercicio de la autonomía económica está en la posibilidad, en la potencialidad, como autoridades que ustedes puedan tener, de generar formas de captación de ingresos. Es decir, eso los obliga a ustedes a mirar al interior de su municipalidad y ver qué tipo de bienes, qué tipo de recursos tienen ustedes que puedan ser subutilizados o que simplemente estén ahí y no les dan uso. Y cómo a partir de ellos poder, en el marco de la ley, generar políticas o impulsar acciones que permitan generar nuevas formas de recaudación. El ejemplo típico, volteo mi marquesí de bienes. ¿Cuántos inmuebles tenemos? ¿Cuántos de esos inmuebles están en estado de, no digamos de abandono, pero sí en estado de no uso? ¿Cómo los puedo poner en valor? No necesariamente poner en valor es sinónimo de vender. Hay una municipalidad, por ejemplo, que encontró un terreno que no utilizaba hace 20 años, que era un canchón que servía de depósito, y tomó la decisión de hacer un contrato de derecho de superficie, lo convirtió en una infraestructura moderna, recibe una renta a valor de mercado, fue una subasta pública, y con los recursos que recibe con ello ha podido financiar, por ejemplo, todo un programa educativo en su distrito, servicio de acompañamiento psicológico en todas las instituciones públicas, con un terreno que estaba simplemente cercado y estaba en desuso, y que no era más que un depósito de chatarra, o de aquello que no servía en la municipalidad, iba a dormir ahí, los escritorios malogrados, etc. Entonces, autonomía económica, sí, yo decido, apruebo mediante el Consejo Municipal mi presupuesto, ingresos y egresos, pero también debe servirme a mí para buscar reinventarme. El reto de las administraciones municipales, y estoy seguro lo que les motivó a ustedes, entre otras cosas, a postular en las elecciones que vienen en el mes de octubre, es que en su distrito, es que en su provincia puedan hacerse cosas nuevas y se deje hacer mal de lo mismo que encima se hace mal. Siguiente. Para ello, ustedes, y les voy a poner algunos ejemplos muy rápidos, no solo, yo me quiero quedar con esta frase, y disculpen si es repetitiva, no solo quedarnos en buenas acciones, sino, por ejemplo, tenemos que empezar, y nosotros que vamos a ejercer función legislativa, miembros del Consejo, todo lo que hagamos tiene que ser bajo dos paraguas, legalidad y razonabilidad. La legalidad, uno, que no sea contrario al ordenamiento jurídico nacional. ¿Y por qué? Porque no somos soberanos, somos autónomos. No podemos aprobar una ordenanza que sea contraria a las leyes que existen como políticas nacionales. No podemos aprobar nada que sea contrario a las leyes que el Congreso de la República ha aprobado. No pueden hacer eso. Eso es navegar contra la corriente. Eso es algo
imposible. Segundo, que las normas se aprueben por instrumento legal idóneo. Las leyes, en el caso de los municipios, solo se aprueban mediante ordenanzas municipales. ¿Quién las aprueba? El Consejo Municipal. ¿Puede el alcalde apurado aprobar una norma por un decreto de alcaldía? No. Va a estar obligado ese decreto de alcaldía a elevarlo tarde y temprano a ordenanza municipal. Y el periodo de tiempo en el cual, entre comillas, ese decreto de alcaldía estuvo vigente no sirve. Es ilegal, es inconstitucional, es una autarquía. Lo segundo, y lo que estamos luchando en la administración pública más el día de hoy, es tener normas o dispositivos legales que sean razonables. Lo razonable supone eliminar la existencia de lo que se conoce como las barreras burocráticas y legales. ¿Qué son las barreras burocráticas? Todas esas medidas legales o mecanismos legales que limitan el acceso al mercado, ¿no es cierto? Pero hay barreras burocráticas que son legales y hay barreras burocráticas que son ilegales. Las ilegales son las que tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo una barrera burocrática es ilegal? Cuando no es razonable. ¿Y cuándo no es razonable? Cuando esta barrera burocrática deviene arbitraria. ¿Cuándo es arbitraria? Cuando no acredita que la medida se dicta para satisfacer el interés colectivo. Es decir, cuando no busca solucionar un problema. Cuando no busca solucionar un problema de toda la sociedad, no de una persona, sino cuando no se busca solucionar el problema de toda la sociedad, un problema que es común para cada uno de nosotros, entonces estamos frente a una medida arbitraria. Y en segundo lugar, tenemos que acreditar que la solución que nosotros proponemos es la solución o la medida idónea para poder solucionar este problema. Que no hay otra medida y que le existiera, porque realmente puede haber más de una alternativa, la solución que nosotros planteamos es la solución menos onerosa. Si no somos capaces de superar ese análisis, no estamos aprobando una norma razonada, que cumpla con el componente de razonabilidad. Y yo les quiero poner unos ejemplos de buenas intenciones que finalmente, la siguiente, que finalmente entidades como Indecopi, entidades como el Tribunal Constitucional, nos acaban corrigiendo la plana. Y es lo que, para los que quieran un poco profundizar en estos temas, se va a ver en lo que se conoce como las barreras burocráticas de acceso al mercado o la denominada calidad regulatoria. Siguiente, vamos a ver unos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Villa El Salvador. Villa El Salvador, y esta es una resolución del año 2021, parto, pues, o creo entender que de buena fe, la autoridad municipal estableció mediante una ordenanza, la 413, que era obligatorio instalar un sistema de videovigilancia en cada establecimiento comercial para contribuir a la seguridad. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que Indecopi declaró esta medida ilegal. Declaró esta medida ilegal toda vez que era una medida que no era razonable, que la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador no había sido capaz de sustentar el porqué de esta medida y cómo esta medida podría coadyuvar a solucionar, en este caso, un problema público como es la inseguridad ciudadana. Y al costado tenemos otra barrera burocrática, ahora vinculada en el año 2020, en el año de la pandemia, a la Municipalidad de Santiago de Surco. ¿Qué había determinado la Municipalidad de Santiago de Surco? Que regulaba el comercio ambulatorio de la venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en espacios públicos. ¿Qué dijo sobre la materia Indecopi? Le dijo, Municipalidad de Santiago de Surco, tú no eres competente para regular ello, porque te estás excediendo de la delegación de competencias que en esta materia te ha otorgado la Municipalidad de Lima. Entonces, vemos en este supuesto que la barrera burocrática está bajo el prisma de la ilegalidad. Siguiente, por favor. Y lo mismo tenemos con ordenanzas, mira, aprobadas por el Consejo, creo, bien intencionadas. En este caso, una ordenanza de Pueblo Libre, que buscaba regular el tema de las motocicletas y cómo las personas que usan estas unidades de transporte deberían tener indumentarias
para fundamentalmente poder combatir la inseguridad ciudadana. ¿Qué le dijo el Tribunal Constitucional? Tu ordenanza, efectivamente, la has aprobado con una norma con rango de ley, la has publicado, tanto en tu portal web como en el Diario Oficial del Peruano, has cumplido con todo el supuesto, pero un momento, vamos a las competencias. ¿Tú eres competente para esto? ¿O es competente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No es competente la municipalidad. Por lo tanto, es una buena intención, pero es un acto ilegal. ¿De quién es responsabilidad? De todo el Consejo Municipal. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 1 de julio del 2021? Inconstitucional la ordenanza 467 de la Municipalidad de Pueblo Libre. Siguiente, por favor. Y miren esta norma, este es un caso que no se da en la provincia de Lima, se dio en la provincia de Chiclayo, en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, uno de los distritos más grandes en la zona norte de nuestro país. ¿Y qué declaran? Declaran acá que una ordenanza es inconstitucional. ¿Por qué? Por un error de forma. Dicen, esta norma no ha cumplido con el requisito de publicidad, porque hoy en día lo que te dice la norma para que pueda entrar en vigencia debe ser publicada en 2 sitios, en el Diario Oficial y en la página web de la municipalidad. Estamos en la época del gobierno electrónico. Y en este caso no se ha acreditado la publicación de la ordenanza en el portal web de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, no cumpliéndose, por lo tanto, los requisitos exigidos de publicidad en la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, acá hay un vicio, no de competencia, hay un vicio de formalidad. Pero vemos cómo, y por eso el título que el día de hoy acompañaba esta disertación, por eso la importancia de cómo debemos insertar a los gobiernos locales dentro de lo que es el Estado, dentro de lo que es la formalidad del Estado. Avanza 2 diapositivas para no hacer muy denso esto, la siguiente. Quiero que ustedes como futuros legisladores tengan esta idea presente. ¿Cuáles son los criterios para los cuales yo debo trabajar para que me puedan asignar competencias, para que yo sea capaz de decirle a la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la entidad que a nivel nacional evalúa a todas las entidades públicas para ver si están capaces o no de recibir nuevas competencias, de recibir nuevas tareas, nuevos roles? 4 son los criterios que se utilizan. El primero, el criterio de subsidiariedad, es que seas el nivel de gobierno más cercano a los vecinos, a los ciudadanos. Las municipalidades distritales son los que por excelencia cumplen este requisito. O sea, ahí 20 sobre 20. El segundo es el criterio de concurrencia. El criterio de concurrencia sí me pone una tarea. Ojo, voy a evaluar tu capacidad de gestión. ¿Cómo evalúo tu capacidad de gestión? Tienes que tener herramientas de gestión, tienes que tener procesos, procedimientos, sistemas informáticos ya creados, ya establecidos, que permitan a partir de ellos acreditar que una vez que tú recibas una competencia, no te vas a poner a aprender cómo hacer, sino que vas a empezar a ejecutar. Que vas a mejorar en el camino, sí, porque todo en la vida es perfectible, pero ya tienes que tener una base. Nadie pide una competencia solo con buenas intenciones. Eso sucedía en el Estado peruano hasta el siglo XX, que yo podía tocarle la puerta, por ejemplo, al SBN y decirle, hay un terreno del Estado de 10.000 metros, dámelo porque yo quiero construir acá en el futuro un hospital para todos mis vecinos. No te preguntaban más, decían, eres una buena idea, te doy la plata. Hoy en día no hacen eso. Hoy en día si tú le tocas la puerta y le dices, adjudícame este terreno, que yo quiero construir acá el estadio municipal de mi distrito, te van a decir, perfecto, acredítame, en primer lugar, los parámetros urbanísticos. Ese terreno puede ser utilizado a nivel de usos de suelo para construir una infraestructura deportiva o no. Es decir, ¿tienes la zonificación para eso? Segundo lugar, demuéstrame que has desarrollado por lo menos a nivel de perfil un proyecto. Dime cómo sería tu estadio, qué capacidad tendría y cuánto costaría.
Tercero, acredítame que tienes el presupuesto. ¿Vas a hacer recursos propios? ¿Vas a hacer una operación de endeudamiento? ¿Vas a hacerlo en 2 etapas? ¿Vas a hacer primero las tribunas de Occidente y la cancha y en una segunda etapa la tribuna de Oriente y la tribuna Norte? ¿Cómo lo vas a hacer? Y a partir de ello y que me acredites ello, recién te entrego el terreno. Es decir, capacidad de gestión. Ya no solo basta buenas ideas y buenas intenciones. Tiene que plasmarse en documentos, tiene que plasmarse en cosas concretas. Tercer criterio, selectividad y proporcionalidad. Si tú me acreditas eso, si tú me acreditas que tienes capacidad de gestión, yo voy a pensar en darte la delegación de competencias. Pero no te la voy a dar sola, sino que te la voy a dar con los recursos que tú necesites para ello. Si queremos decirlo, cuando se transfiera a la Municipalidad de Lima la competencia en materia de salud, no solo te entrego la administración de los hospitales, te entrego la infraestructura, te entrego el personal médico, te entrego el personal administrativo y te transfiero el presupuesto o los recursos económicos que el MINSA tiene hasta el día de hoy para poder pagar esa planilla, para poder hacer el mantenimiento. Claro, el problema es que sabemos que esos recursos van a ser insuficientes. Por eso es que no hay un proceso de modernización en materia de infraestructura de salud. Por eso es que el municipio no quiere recibir las competencias en materia de educación. Porque lo primero que le van a exigir es ya moderniza la infraestructura de los colegios. No solo la de las edificaciones físicas, no solo el concreto, el ladrillo, sino dame computadoras, dame tecnología, dame idioma extranjero, dame acompañamiento pedagógico, etc. Y eso tiene un costo. Y finalmente, el cuarto criterio es el criterio de provisión. El criterio de provisión es el momento oportuno para poder transferir la competencia. ¿Cuándo me transfieres la competencia? Por ejemplo, si pensamos en la competencia de salud, tú tendrías que decirme entre junio y julio de este año que a partir del 1 de enero del 2023 yo voy a administrar una determinada competencia. ¿Para qué? Para que yo pueda estar preparado, para que yo pueda estar listo y podamos garantizar la eficiencia en el desarrollo de esta atribución. Esos son los pilares que la ley de base de descentralización nos obliga a todo el Estado cuando nosotros queremos pensar en tener una determinada competencia. Siguiente. Y eso tiene su aplicativo en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no es cierto? Hemos dicho, hay diversas competencias en la Ley Orgánica de Municipalidades que aún no están a cargo de las municipalidades distritales, que aún están pendientes. Y la única manera de poder activarlas es trabajando los 4 criterios que hemos visto. ¿Y eso por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de los gobiernos municipales? Y tomo la frase de la propia ley orgánica. Representar al vecindario. Somos vecinos que trabajamos por y para nuestros vecinos. Segundo lugar, garantizar una adecuada prestación de servicios públicos. Servicios públicos que no es un concepto estático, que se va reinventando. Por ejemplo, la seguridad ciudadana no es tan antigua como el mantenimiento de las áreas verdes ni la limpieza pública, ¿no? La seguridad ciudadana existe del año 1991, 1992 y respondió a una necesidad. Cabe la posibilidad que un alcalde con visión sea capaz de implementar un servicio público dentro de su distrito de cara a los siguientes 4 años de gobierno, probablemente sí. Entonces, ese es el deber que tenemos. Por ejemplo, un concepto que siempre está presente y siempre trae a colación hoy en día, y se habla hace más de 8 años en el Perú, y todavía no hay un solo distrito que lo haya implementado al 100%, son las denominadas ciudades inteligentes. Tener ya ciudades inteligentes, los famosos Smart City, y conseguir que haya un distrito que esté 100% inmerso en ello. Por ejemplo, trae consigo también que el tema del Internet sea accesible a todos los vecinos. Y eso es un riesgo o una potencialidad de implementación en el futuro de un servicio público. De tal manera, y lo establece la propia ley, que nosotros busquemos un desarrollo integral. Aquí viene todos los aspectos que hemos mencionado.
y que vamos a ver de manera sucinta las siguientes diapositivas: desarrollo económico local, salud, educación, seguridad ciudadana, ordenamiento de uso de suelos, entre otros. Sostenible. Todo lo que se haga debe ser pensado en mantener un ecosistema, en conservar y proteger el medio ambiente. Ese es el resto de lo sostenible. También es un arma de doble filo, porque en los últimos años, y digo los últimos 5 años, cuando alguien ha tenido un adversario político vinculado a la ejecución de una obra pública, muchas veces se ha invocado la protección del medio ambiente para paralizar obras públicas. Y hay antecedentes, por ejemplo, la avenida Aramburú, que bajo el paraguas de la protección del medio ambiente se paralizó una obra ya en ejecución durante 3 años. Después de 3 años, el Poder Judicial determinó que la obra sí debía ejecutarse. Entonces, hay que aprender, cuando trabajamos proyectos de inversión pública que son buenos a la comunidad, tener siempre presente el componente del medio ambiente o sostenible. No está acá solo por ser un poema o algo que pueda sonar bonito a los ojos del legislador, sino es un componente que hoy en día está presente en nuestro país. Y finalmente armónico de la circunscripción, y lo armónico viene de la mano con la convivencia de los vecinos. Por ejemplo, también va a tener un derrotero importante, y lo vamos a ver en unos minutos. Entiendo que también lo han tratado en sesiones pasadas, con el uso del suelo. ¿No es cierto? Si yo construyo una casa de 2 pisos y espero que mis vecinos construyan casas de 2 o 3 pisos, y después de 7 años viene un vecino en un lote sin construir, colindante al mío, y construye un edificio de 20 pisos, mi cara no va a ser de alegría, sino va a generarse un conflicto. ¿Y qué pasa? Y ya no hablemos de tanta altura, cuando un vecino comienza a construir mediante un proceso autoconstructivo, con buenas intenciones, pero que me acaba perjudicando a mí, porque mis estructuras se pueden tener fisuras, porque no respeto el horario y tengo un martillo que a las 8 de la noche o los domingos a las 7 de la mañana suena y que me genera intranquilidad cuando no se respetan normas de convivencia, entre otras cosas porque no hay licencia de edificación, pero entre otras cosas porque tampoco hay fiscalización de la municipalidad. La municipalidad no se entera de esto. Y ahí viene el otro reto, porque tenemos un mal concepto. Tenemos el concepto que fiscalizar es sinónimo de sanción económica, de multa. Tenemos el concepto que fiscalizar es sinónimo de recaudar para la municipalidad, cuando en realidad la fiscalización lo que busca es garantizar el desarrollo armónico de la comunidad. Entonces, ese es un chip que tenemos que transferirle, que tenemos que transmitirle a la gerencia de fiscalización de la municipalidad. Siguiente, por favor. La tipología de la municipalidad es que establece la ley para aquellos que postulan a Lima. La única municipalidad metropolitana en todo el Perú es Lima. Tiene sus propias competencias conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades. Se le dio esta categoría porque es la única megalópolis conocida o reconocida en nuestro país. Y después tenemos competencias de municipalidad distrital. La gran mayoría postulan a los cargos de ser autoridad, de regidor o alcalde de un distrito. Centros poblados no hay, es el caso, los centros poblados son para poblaciones alejadas, generalmente en el interior del país, son creados por ordenanzas provinciales. Las municipalidades provinciales y distritales sí son creadas por ley aprobada por el Congreso de la República. Fronterizas y rurales son categorías que se les da a municipalidades provinciales y distritales para promover su desarrollo, transferirles mayores recursos. Uno de los grandes temas que también van a afrontar, y muchas veces es olvidado en estos escenarios, son los problemas de delimitación territorial que existen. Todavía existen conflictos de delimitación territoriales. Los vecinos de San Juan del Lurigancho, los vecinos de San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, tienen problemas con los vecinos de la provincia de Huarochirí. Hay terrenos en los cuales no está claro, y es más, es un tema que está en la PCM de limitación territorial, porque hay territorios que no se sabe si son de San Juan del Lurigancho o de Huarochirí. Están temas en conflicto. Y si no ir muy lejos, los conflictos que hay, por ejemplo, entre Santiago de Surco y Chorrillos
por los terrenos que están en la zona colindante a los pantanos de Villa. Si nosotros vamos a ver esa zona, vamos a encontrar que en una cuadra hay un letrero que dice bienvenidos a Chorrillo, 50 metros más adelante bienvenidos a Surco. Los señalizadores de calle son de Santiago de Surco, la limpieza pública es de Chorrillos y la seguridad ciudadana es mixta. Igual sucede en Lima Norte. Hay conflictos territoriales todavía pendientes de resolver, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos. Y sin ir muy lejos, los vecinos de Magdalena del Mar y San Isidro tienen históricamente pendiente todo el conflicto, sobre todo el trapecio colindante de la urbanización Orrantia del Mar. Eso que debía ser algo básico, no se da en nuestro país. Más del 75% del territorio tiene problemas de limitación territorial. Los que aspiran a ser autoridades regionales, sus departamentos también afrontan problemas, ¿no? Lima e Ica tienen un problema en la zona que es colindante a las refinerías que están entre Chincha y Pisco, ¿no es cierto? Hay un conflicto territorial y todo tiene una génesis, en su gran mayoría son por un tema de identidad, pero también hay una génesis que se genera por un tema de recaudación. Cuando se construye un centro comercial, cuando se dan paso a nuevos procesos de renovación urbana y aparecen edificios de gran altura, también aparecen nuevos tributos, nuevos impuestos. ¿Quién los recauda? Ahí comienzan los problemas. Siguiente. Los ejemplos de municipalidades, ustedes ya deben haberlo visualizado. Ustedes van a ser miembros de un consejo municipal que tiene dos grandes facultades, normativa y fiscalizadora. Ustedes no van a ser trabajadores de la municipalidad, ustedes no van a cumplir un horario de trabajo, ustedes no van a percibir un sueldo, ¿no es cierto? Ustedes van a ser el equivalente al miembro del directorio, van a concurrir cuando convoquen a sesiones de consejo, van a cobrar una dieta por participación efectiva en una sesión de consejo y van a ejercer funciones normativas y fiscalizadoras que hoy en día, con un cambio normativo que se ha dado el presente año, fortalece la tarea de cada uno de ustedes. El alcalde sí tiene un rol doble. El alcalde es miembro del consejo municipal, lo preside, él convoca las sesiones de consejo, la da por concluidas, pero también lidera el ejecutivo. Él sí es un trabajador de la municipalidad, él sí debe trabajar a tiempo completo, él sí percibe todos los beneficios laborales que la ley establece, ¿no es cierto? Tiene derecho a una remuneración, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a la compensación de tiempo de servicio después de los 4 años de ejercicio en funciones. Él sí es un trabajador a tiempo completo. Y tenemos un órgano de asesoramiento, que es el denominado Consejo de Coordinación Municipal, que está integrado por todos los miembros del Consejo Municipal, alcalde y regidores, y por los denominados representantes de la sociedad civil que en su oportunidad van a elegir. Eso es conocido por sus siglas. En el caso de los distritos, el famoso CCLD. Seguramente en algún momento alguno de ustedes ha sido miembro de ellos, pero a diferencia del Consejo Municipal que sí decide y aprueba leyes, ordenanzas municipales, acuerdos de consejo, el Consejo de Coordinación Municipal, su función primordial es de asesorar. Opinan, conocen la problemática, opinan, pueden plantear la alternativa de solución, pero hasta ahí llega su tarea, no tienen mandato imperativo. O sea, lo que ellos decidan no obliga al Consejo Municipal y al alcalde. Por más que ellos digan, señalen, pero nosotros hemos elegidos por el pueblo para representarlos acá, eso es una verdad a medias. Sí han sido elegidos, no por todos los vecinos, sino por ciertos sectores de los vecinos, pero las autoridades municipales sí han sido elegidos por todos. Entonces, si hablamos de legitimidad, el Consejo Municipal tiene más legitimidad. Siguiente, por favor. Las competencias. Ya han visto las primeras sesiones, entiendo competencias en materia de organización de espacio físico y subsuelo, ¿no es cierto? De hecho, están informados que en estos momentos Lima está cerrando el planeamiento de cómo va a ser enfocada Lima como contexto urbano, Lima-Callao, de cara al 2040. Cómo se va a planificar el desarrollo de todo Lima, cómo van a ser todas las vías metropolitanas, dónde van a estar los HAC o polos de desarrollo de Lima, divididos en las 5 Limas, ¿no? Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Oeste y Lima Centro. Todo eso está hoy en día en debate. Pueden entrar ustedes a la página web del IMP, los que quieren profundizar esto pueden entrar imp.gobierno.pe y van a poder descargar
cada uno de los planeamientos urbanos. Si ustedes quieren saber cómo se proyecta su distrito, lo tienen ahí. Si ustedes quieren estar listos para el debate municipal que se pueda dar, demostrando un conocimiento más sólido, ingresando ahí van a ver, porque a partir del organizamiento del espacio físico y subsuelo es que se decanta todo. Yo quiero tener una ciudad industrial. Es imposible que tengas una ciudad industrial si que no tienes un distrito que tenga zonificación industrial. Volvemos a lo mismo, solo tiene buenas intenciones. Yo quiero, por el contrario, yo quiero ser un polo de desarrollo comercial. Nada con la industria porque nosotros somos un distrito ecológico. ¿Y tu distrito tiene zonificación industrial o no? ¿Y tu distrito tiene zonificación comercial? ¿Y tiene zonificación de comercio metropolitano para permitir el acceso a centros comerciales, a mall? ¿O no lo tienes? No, yo me comprometo en esta urbanización, que era una urbanización de residencial baja, 2 pisos, 3 pisos, que vamos a hacer las acciones necesarias para que ustedes, que son una urbanización que existe hace 40 años, puedan regularizar las construcciones del piso 3 y el piso 4 que hicieron y que hoy en día viven sus hijos y sus nietos, para que ustedes finalmente puedan inscribir la fábrica, independizar y darle a cada uno de sus hijos y nietos el título de propiedad, para que ustedes puedan descansar tranquilos. ¿Y acaso tienen zonificación para eso? Si ustedes están prometiendo algo o un candidato político está prometiendo algo distinto, están mintiendo. Entonces, ¿dónde podemos ver eso? En la organización del espacio físico del suelo. Y así hay distintas tareas que hacer y depende del enfoque que ustedes quieran dar para poder trabajar programas de promoción de desarrollo económico. La ley orgánica de municipalidades dice que es una función de la municipalidad generar empleo, lo que no significa que la municipalidad sea una agencia de empleo, sino que hay que establecer políticas que permitan promover el empleo. En materia de seguridad ciudadana con el CODISEC, ¿no es cierto? Van a tener ya una temática específica para estos temas. Programas sociales, el tema de los mercados, abastecimientos en toda esta época del COVID, todos los mecanismos de salubridad que han tenido que tenerse presente en los centros de abasto. El desarrollo humano. Existen lo que se conocen los indicadores de desarrollo humano, que son probados por Naciones Unidas y que todas las municipalidades deben implementar en función a su realidad. Educación, cultura, deporte, recreación. Tránsito, movilidad sostenible y transporte público. Transporte público, los distritos que ven, los famosos mototaxis, ¿no es cierto? Los vehículos menores, su ordenamiento, los mototaxis informales, es una tarea de la municipalidad distrital. Las ciclovías, ¿deben existir o no ciclovías? ¿Cuáles deben mantenerse? ¿Cuáles deben ser reorientadas? Es lo que se conoce como movilidad sostenible. Debemos implementar, como ha hecho Miraflores, el sistema de bicicletas, en el cual un vecino puede coger una bicicleta y paga un alquiler por una bicicleta y lo deja en una estación o no. Eso tienen que analizar como concepto de movilidad sostenible. Y el tránsito, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en materia del tránsito? En nuestro distrito hay vías locales, que son nuestra responsabilidad. Hay vías metropolitanas, que son las que tienen mayor transitabilidad, mayor cantidad de huecos, pero son las que los vecinos nos reclaman a nosotros, autoridades distritales, que arreglemos. Diversas. Los que viven en San Miguel, la avenida La Paz, la avenida La Marina, la avenida Fosec, son vías metropolitanas. Pero si les falta señalización, les falta hueco, nos reclaman a nosotros. La avenida Trapiche, para los vecinos de Comas, con Los Olivos. Y podríamos citar así distintas avenidas en las cuales vamos a acabar teniendo esos problemas. Saneamiento, salud y salubridad y organización del espacio físico. Esas son algunas de las competencias, son las puntas del iceberg. Con esto, ¿qué les quiero decir? Siguiente, por favor. El gobierno, y es lo que ustedes van a hacer a partir del 1 de enero del próximo año, es la compleja función de conducir a las personas y administrar las cosas del Estado o en conjunto los órganos que la cumplen. Esta es la tarea que ustedes tienen. Este es el reto para el cual ustedes se han mentalizado y se están preparando. Y lo que yo quiero el día de hoy, y a puertas de culminar en unos instantes mi participación, es que ustedes tomen conciencia, no que aprendan esto, porque definitivamente esto es un proceso, sino que tomen conciencia de lo importante que tiene que ustedes lleguen al 1 de enero
teniendo nociones básicas de lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los 11 sistemas administrativos que ustedes en su municipalidad van a tener que conocer para que no los paseen, para que cuando ustedes digan, ¿por qué no le pagan al personal de parques y jardines? Es por un sistema administrativo. ¿Por qué no arreglan esas 3 compactas que están acá en la maestranza abandonadas? ¿Por qué las 10 motos de serenazgo están acá paradas? Es porque hay un sistema administrativo que no está funcionando bien. Esos sistemas administrativos ustedes no lo van a ejecutar porque ustedes no tienen facultad administrativa, pero ustedes tienen que supervisar que cada uno de estos 11 sistemas administrativos funcionen. Ustedes van a llegar, van a fiscalizar y lo más probable es que el próximo año haya denuncias con las autoridades salientes. Ustedes tienen que monitorear y pedirle en el Consejo Municipal un informe mensual al sistema judicial del Estado. ¿Quién es su procurador público? Ustedes van a querer que haya pintura para la señalización de las vías, para que los parques estén mantenidos, ¿no es cierto? Van a querer que haya un mantenimiento oportuno del gras, que se siembre gras donde no hay, porque seguramente la autoridad saliente no va a dejarles el distrito en óptimas condiciones. Su sistema administrativo de abastecimientos tiene que funcionar, pero antes tienen que ver si hay plata, su sistema de presupuesto. Y después tienen que garantizar de que esta cadena nunca se rompa. Y por lo tanto, tesorería y contabilidad tienen que funcionar. Entonces, todo eso es importante. Ustedes van a ver que los trabajadores de la municipalidad, los que en teoría son la pita más débil, se les trate bien. ¿Quiénes son? Los obreros, ¿no es cierto? De áreas verdes, de limpieza pública, los efectivos de seguridad ciudadana de serenazgo, para garantizar que se les trate bien y se les dé los derechos que les corresponde. Gestión de recursos humanos, que estén en el régimen laboral que tengan el seguro contra accidentes, que tengan la jornada de 8 horas. Porque si no, ustedes están dejando contingencias y problemas a la gestión que viene y a la gestión que ustedes mismos están. Entonces, ese es el escenario. Inversión pública, que es el punto 7, tiene que ver con las famosas, queremos ejecutar obras, queremos tener un Smart City, una ciudad inteligente, todo eso es inversión pública, el famoso sistema Invierte P. Ese es el punto 7. El punto 8 es lo que me va a permitir alinear las ideas que yo tenga con las políticas nacionales, les dije, ¿no es cierto?, para garantizar que sean actos de autonomía y no sean actos ilegales, la autarquía. Y finalmente, el reto de hacer algo distinto. Todos aspiramos a pasar a la historia de nuestro distrito, siendo una buena administración eficiente, que mejoró la calidad de vida, que hicimos algo nuevo. Eso significa ver fuera de la caja. Significa no ver un árbol, sino ver el bosque. Significa modernización de la gestión pública. Y también tiene sus procesos y procedimientos que implementar. Si ustedes, y se lo digo con mucho cariño y mucho respeto, llegan al 1 de enero teniendo nociones básicas de esto, no sean especialistas, sino nociones básicas, ningún funcionario municipal les va a poder pasear, ningún funcionario municipal les va a sonreír, les va a dar una respuesta y una palmadita en el hombro, y ustedes después cuando se retiren va a quedar en nada. No. Si ustedes quieren ser una autoridad fuerte, con principio de autoridad, que pueda fiscalizar, que pueda normar y que pueda ayudar a su alcalde a hacer la gestión exitosa que ustedes anhelan en su comunidad, tienen que tener una noción básica de estos elementos. Y también, y en honor a la verdad, para que finalmente, las siguientes 2 diapositivas avanza directo, para que finalmente nos vayamos también tranquilos a casa. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría General de la República, que es la OSI, que forma parte de la estructura orgánica de mi municipalidad, la Oficina de Control Interno, y eventuales auditorías externas que se puedan realizar, vean que nosotros hemos cumplido nuestra función. Hoy en día en el Estado se sanciona no solo la acción, sino también la omisión. Y la omisión es dejar de tú ejecutar aquellas atribuciones, aquellas facultades que la ley te manda. Y ustedes tienen atribuciones como futuras autoridades municipales.
Entonces, si ustedes, y me retrotraigo a una diapositiva inicial, quieren el 31 de diciembre del 2026 irse a sus casas tranquilos, si es que deciden no reelegirse como regidores o convertirse en futuros alcaldes, cumplan su función. Para cumplir su función, conozcan bien el árbol que vimos en la diapositiva anterior. Y me quedo ya a modo de colofón con la siguiente frase. El combate a la corrupción en el sector público depende en gran medida de la existencia de programas de ética sólidos y bien elaborados, dirigidos tanto al personal público como a quienes trabajan en el sector privado. Conozcan para que ustedes puedan cumplir plenamente sus funciones y puedan generar un cambio real. Estamos en la época de la tecnología y la información y la veeduría ciudadana el día de hoy. No solo es mucho más fácil que hace 20 años, donde el acceso a la información era bastante limitado, sino que también les va a permitir a ustedes conectarse con sus vecinos en una tarea de veeduría ciudadana que los legitime a ustedes como autoridades. Porque mañana más tarde, y estoy seguro que es el deseo de cada uno de ustedes, cuando ejerza la función y cuando se retiren de ella, porque nada es eterno, y que ustedes puedan caminar en el distrito con su familia, y orgullosos los vecinos lo saluden y puedan decir, él fue una muy buena autoridad, él supo hacer su tarea. Ese es el mejor consejo que les puedo dar, y muchas gracias por su atención. Buenas noches. Ya acabamos. Bueno, agradecemos la asistencia de todos ustedes, amigos, y pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere intervenir, tiene alguna duda. Nada, para todos ha quedado claro la ponencia del doctor Saavedra. Bueno, muchas gracias por... Sí. A ver. Lo primero es si puede establecerse una infracción que tema como medida complementaria el retiro de un vehículo estacionado en una zona prohibida, sí es legal. Hay que cumplir con la aprobación de la ordenanza, que esta sea publicada en el Diario Oficial Peruano, eso es correcto, eso es legal. En cuanto al ejemplo que usted pone, ese es un ejemplo cómo se hace mal uso de una atribución legal. O sea, tú no puedes levantarte un vehículo que esté mal estacionado cuando hay unas personas dentro de la unidad vehicular. O sea, ahí no puedes en ese momento, puedes multarlo por estar mal estacionado, sí, pero la medida complementaria de grúa no la puedes aplicar en ese momento. Eso sí es un ejemplo de un exceso. Entonces, eso es lo importante. Una cosa es lo legal y otra cosa es cómo implementamos las medidas legales. Es lo mismo de las buenas intenciones. O sea, no solo basta buenas intenciones, sino hay que hacer las buenas intenciones conforme a ley. La administración pública se rige todo por el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico. ¿Cierto? Si no hubieran... Sí, adelante. A ver, lo primero que usted tiene que tener, dos más. Avanza uno. No, está retrocediendo, avanza. Ahí queda. Lo primero que tú tienes que tener es el diagnóstico de la realidad. O sea, cuando nosotros queremos, es lo mismo, vamos a traer el ejemplo de la casa. Lo primero que yo tengo que saber cuál es la realidad de mi hogar. Después yo tengo una serie de ideas que yo puedo desarrollar. Esto trasladado al sector público es, yo tengo el diagnóstico de mi distrito. Una vez que tengo el diagnóstico de mi distrito, tengo las políticas públicas nacionales en distintos temas, ¿correcto? Si yo veo distintos tópicos, salud, educación, vivienda, ahí yo tengo que tomar una decisión, ¿qué priorizar? Yo tengo muchas necesidades, pero ¿qué es lo que yo quiero priorizar en mi distrito? Ya tengo mi mapa de problemas. Sé que hay un déficit de vivienda, sé que hay un problema de seguridad,
sé que tengo una ausencia de mantenimiento de las pistas y veredas, pero no puedo hacer todo a la vez. Entonces, ahí es donde usted toma la decisión de qué priorizar. Y, por ejemplo, podemos tomar la decisión. El primer año de gestión lo que vamos a hacer es generar sensación de bienestar. Eso significa 3 cosas. Un programa de bacheo de las pistas, de las vías locales. En segundo lugar, mantenimiento de los parques y tomar la decisión de hacerlo por sectores. Voy a avanzar cada 15 días por un sector, de tal manera, vamos a suponer que el distrito esté dividido en 14 sectores, que en 7 meses le dé vuelta a todo el distrito y enfoco mi gasto público a ello. Y de manera paralela a lo que hago es los tres servicios públicos que funcionan automático, ¿no? Limpieza pública, seguridad ciudadana y mantenimiento de áreas verdes. Entonces, esa es una decisión que usted puede tomar. Pero usted puede, en su diagnóstico, tomar la decisión que efectivamente yo tengo el problema de pistas y el mantenimiento de un deficiente mantenimiento de las áreas públicas, pero yo creo que lo más importante es la seguridad ciudadana. Es más, hago una encuesta y hago un focus group y me arroja que para de la perspectiva de mis vecinos el principal problema es seguridad ciudadana. Entonces, yo priorizo mi ejecución presupuestaria en seguridad ciudadana. ¿Qué puedo decidir? Puedo decidir implementar un sistema de videovigilancia y entregarle la administración de la misma a la policía, porque yo no tengo capacidad de respuesta para ello. Hay muchos distritos, por ejemplo, que tienen un promedio de un sereno por cada 1000 habitantes. Entonces, es imposible que un distrito bajo esa envergadura pueda mejorar su seguridad ciudadana. Y finalmente, la planilla del serenazgo sale del gasto corriente, no sale del gasto de inversión. Yo no puedo usar gasto de inversión para tener más personal de serenado, porque eso no lo permitiría el sistema de inversión pública. Entonces, lo primero es el diagnóstico, mi realidad. Lo segundo es la percepción. Yo puedo hacer diversos estudios de medición de opinión, encuestas, focus group, para ver qué es lo que quiere mi comunidad. Y sobre eso yo ya tomo decisiones. Esas decisiones que tomo, en primer lugar, van por el tema de planeamiento estratégico. Después que yo planifico y tengo un costeo, volteo a presupuesto, ¿tengo dinero o no tengo dinero? ¿O para qué tengo dinero? Y sobre la base de tener dinero, paso a inversión pública. Y una vez que se declara viable en inversión pública, ya viene abastecimiento, tesorería, contabilidad para el gasto, ¿no? Pero ese es un poco de manera muy genérica el esquema sobre el cual tenemos que tener cuidado. ¿Qué sí debo cuidarme y atenerlo de su consulta? De hacer cosas sobre las cuales no tengo competencia, ¿no? Porque ahí sí estarías trabajando en arena en el desierto, ¿no es cierto? Yo no podría, por ejemplo, hacer un plan para generar el ordenamiento de todos los terrenos seriazos del Estado y mi distrito, porque yo no tengo la competencia fundamentalmente de administración y custodia de ellos, ¿no? Esa es una competencia del SBN, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Yo lo que podría hacer es actualizar el marquesito de bienes de los terrenos de propiedad de la municipalidad, pero esa es otra tarea vinculada al control patrimonial, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sí, en ese escenario. Muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia y por aguantarnos este tiempo. ¿Ah? Sí. Lo que puede pasar con el presupuesto participativo es una solución técnica. A ver, muchas veces, y va a pasar mucho este año, te van a dejar comprometidas diversas obras para el 2023 con el presupuesto participativo. Pero lo que tenemos que hacer es descomponer, porque el presupuesto participativo te va a decir, ya yo estoy dejando 30.000 soles para un parque, estoy dejando 50.000 soles para pistas y veredas. Y realmente eso solo te alcanza para el estudio de preinversión o la elaboración del perfil. Entonces lo que tú puedes hacer es trabajar el perfil y con eso cumpliste lo del presupuesto participativo. Y dos, si te dejan una idea, voy a dar un ejemplo un poco exagerado, la construcción del parque zoológico en el distrito de Punta Negra. Finalmente el perfil me va a dar como conclusión que eso no es viable. Entonces hago el perfil no viable y lo archivo. Sí se aprobó el presupuesto participativo, pero el presupuesto participativo, como se ha trabajado y en esta línea de tiempo lo más probable es que sea antitécnico. Entonces yo
usando el sistema de inversión pública, lo evalúo y lo mando al archivo. Así es, ya está ejecutado, pero hay dos escenarios. Uno, que el presupuesto participativo no es la totalidad del presupuesto de inversión pública, es solo una parte, y solo estás obligado a ejecutar al monto que te haya designado, 100.000 soles, 500.000 soles, 1 millón, hasta ahí, y ejecutas con ese tope. Una vez que ejecutas con ese tope, ahí lo cierras. Y de ahí, lo que puede quedar, por decir, a nivel de perfiles, se va al banco de proyectos. O sea, en el presupuesto participativo se aprobó el expediente, hasta financiar el expediente técnico de esa obra, pero no se aprobó la ejecución, ni se dio dinero para la ejecución. Eso queda en el banco de proyectos para que cuando la administración lo determine, ya se puede ejecutar. O sea, esa es la salida técnica ahí, ¿no? Sí, a ver, lo que menciona su compañero Limi Loya de Madre de Dios es las facultades que tienen los regidores hoy en día de poder pedir información, es decir, fiscalizar la acción de la administración. Antiguamente había muchos tecnicismos, ¿no? Hasta el año pasado. Yo en sesión de consejo pido que el gerente de fiscalización me informe sobre tal intervención. Algunos reglamentos internos del consejo decían, perfecto, usted ya presentó su pedido, en el consejo se va a decidir si su pedido es aprobado y se corre trasladado a la gerencia de fiscalización o no a través del gerente municipal. Hoy en día, con la nueva norma, todo pedido de un regidor debe ser atendido y hay un plazo perentorio para ello, con el cual todo lo que ustedes pidan va a tener que tener respuesta. Y va a tener que tener respuesta en un plazo. Tengo en mente el plazo, creo que es 15 días, es un plazo bastante perentorio. Entonces, se ha fortalecido el rol de fiscalización. Y lo bueno para ustedes, futuros regidores, es que antes, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de abastecimientos, había una modalidad que se llamaba exoneración de proceso de selección. Por ejemplo, el combustible, se acabó el combustible para serenazgo y para limpieza pública, por un error del jefe de logística, perfecto, pero habría que comprar combustible de manera inmediata. Y como no podemos esperar los 30 o 45 días del procedimiento de selección, llegaba al consejo para que el consejo exonere y se contrate de manera directa a un proveedor. Con este cambio normativo, ahora eso ya no tiene que hacerlo el consejo, es mediante una resolución de alcaldía. Y lo que ustedes iban a hacer es fiscalizar esta acción para identificar si hay una responsabilidad por acción o inacción por parte de alguna persona que forme parte de la administración pública. Sí. Ahí lo que manda la ley es que tú publiques tu convocatoria y proceso de selección en el SEACE, pero tú no puedes obligar a A, B o C que participen, ¿no? Y se conviertan en impostores. Entonces, eso es lo que tú no puedes hacer, ahí sí tienes una limitación. Lo que sí se puede hacer con el tema del programa de vaso de leche es verificar las características, porque bueno, no es en el caso de San Luis de pronto, pero sí en el caso de distritos donde el presupuesto del vaso de leche es bastante importante, que si tú te das cuenta, los componentes o las características del producto está direccionado para una u otra marca. Entonces, si tú eso amplías el mercado, puedes recibir más ofertas, y lo que puedes buscar es la reducción en el precio para tener mayor cantidad de beneficiarios, que es un poco la idea, ¿no? Sí, el presupuesto participativo en realidad es una obligación de mandato legal, ¿no? Lo que pasa en la realidad es que, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy gráfico, cuando llega el mes de enero y febrero, ¿cuánto invierte la municipalidad en publicidad para decirnos que ya va a vencer el pago del impuesto predial y los árbitros municipales? Nos llevan cartas, cuponeras, hay pasacalles, hay gigantografías cada cuadra, hasta por internet. ¿Y cuánto invierte la municipalidad para contarnos que va a haber un presupuesto participativo? Entonces, los presupuestos participativos finalmente, y creo que usted lo graficó muy bien, acaban siendo un saludo a la bandera. Es un juego político. Y finalmente, y lo que va a pasar con el presupuesto participativo de este año es que probablemente lo que buscan es dejar zancadillas a la nueva autoridad. Entonces, no se cumple la finalidad de un presupuesto participativo, y eso podría ser una herramienta de democracia. Y ojo, ustedes no significa, por decir, vamos a poner el distrito de Liberlandia. El distrito de Liberlandia tiene para este año, para obras o inversión, 50 millones.
El presupuesto participativo no es de 50 millones. Ustedes designan un porcentaje de ese presupuesto para que sea participativo. Entonces pueden decir, ya, 5 millones. Esos 5 millones los vecinos van a decidir entre este banco de proyectos, porque el banco de proyectos lo presenta la municipalidad, en teoría, a través de proyectos que ya son viables. Entonces, tú direccionas, porque tú orientas, y te digo, ya, vamos a remodelar parques. Te pongo 8 parques, de esos 8 parques, los vecinos priorizan por cuál empezar. Ese es un poco el concepto de participativo. Ahora, en la medida que tú abras más el abanico, va a ser más representativo, ¿no? O sea, el presupuesto participativo no debería ser 50 personas en un salón, ¿no? Habla uso de la tecnología de información, crea la herramienta, en el local prácticamente le abras la puerta a cada vecino. Así también la posibilidad que ciertos dirigentes quieran a ti, autoridad municipal, presionarte, se diluye. Sí, adelante. Lo que ustedes tienen que hacer en el ejemplo es una delegación de competencia. Le pides a Lima, le dices, Lima, en mi distrito están estas 5 avenidas metropolitanas. Son vías metropolitanas, son vías colectoras. De estas 5, por ejemplo, San Luis, la Avenida del Aire, o la Avenida San Juan. Entiendo que son vías metropolitanas. Ya, si tenemos son vías que tienen baches, Lima no tiene presupuesto o el tiempo para hacer el mantenimiento, tú oficias a Lima una delegación de competencias. Lima te da una delegación de competencias por escrito y te autoriza que tú puedas hacer el mantenimiento, el bacheo, el parchado de la pista. Y sobre esa base tú haces ya, con esa atribución, puedes hacer una modificación presupuestal para poder hacer ese gasto. Sí, de poder lo puedes hacer. O sea, pero esa sería la ruta, ¿no? La formalidad que tendríamos que seguir. La transferencia de gestión, la pregunta de la persona que nos acompaña en redes, el señor Segundo Lucio, hoy en día la tecnología de información ha ayudado mucho y también sigue perfeccionando. Todas las entidades públicas, todas las municipalidades el día de hoy ya están trabajando lo que es la transferencia de gestión para la nueva autoridad. Hay una serie de directivas que la Contraloría General de la República ha establecido. Bueno, sería bueno validar cuándo es la fecha de capacitación puntual en ese tema, pero ustedes van a tener todo totalmente sistematizado, informatizado. Van a tener la información cuando se inicie la transferencia, a finales del mes de noviembre, primera semana de diciembre, van a tener ustedes en claro cómo ha sido la ejecución del presupuesto de la municipalidad de los últimos 2 años, cuáles son los proyectos de inversión que están en ejecución, cuál es la base de datos que tienen, y toda información vinculada a cada uno de los 11 sistemas administrativos que vemos acá. Y hay una directiva de Contraloría que hoy en día ya todas las municipalidades ya han entregado el primer reporte. Ya el primer reporte se entregó el mes de abril y tienen que entregar en el mes de julio un segundo reporte. Es decir, ya la Contraloría está haciendo un control de calidad para que todas las entidades municipales que en diciembre, últimas semanas del mes de diciembre, tengan que hacer la entrega de cargo a ustedes, estén ya en proceso de transferencia. Entonces, esa es la base en ese escenario. En el caso de zonas urbanas y en el caso de zonas rurales, decimos trabajar en la OSI. La OSI sí, y ese es un tema importante de precisar, la OSI no forma parte de la administración municipal, forma parte de la estructura orgánica de la municipalidad, pero no depende de ustedes, ni tiene ninguna relación de subordinación con ustedes. Solo tiene nivel de coordinación, porque la Oficina de Control Interno depende de la Contraloría General de la República. Lo que sí le piden a ustedes es que ustedes leen la logística, recursos materiales, computadoras y de pronto un apoyo en personal, pero la OSI no tiene relación de dependencia funcional ni con el alcalde ni con el Consejo Municipal, depende directamente de la Contraloría General de la República. Sí es importante que ustedes tengan un buen nivel de coordinación con las OSIs, porque, y esto es un mensaje y una idea que les transmito para que ustedes también se lo transmitan en su momento a su alcalde. No solo basta con hacer las cosas de manera correcta, sino también hay que parecerlo. Es como ese popular coloquio, la esposa del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Ustedes no solo deben ser una gestión transparente, correcta, que busca hacer las cosas bien, sino parecerlo. O sea, el OSI no debe ser el patito feo. Cuando más tengamos al OSI a nuestro lado, hacer lo que se conoce
como el control concurrente o simultáneo es mejor. Realmente todo está en la tecnología de la información. La OSI nos está monitoreando todo lo que nosotros contratamos en tiempo real. Cuando presentamos un proceso de selección, por ejemplo, la obra, 10 millones, la OSI sabe quién presentó oferta, quién no, y la OSI puede descargar las ofertas porque ahora todas esas presentaciones son vía electrónica, vía internet. Entonces, mejor es tenerla a nuestro contado, un aliado estratégico, porque te puede advertir cosas que nosotros, porque estamos en la gestión el día a día, muchas veces podemos perder de vista. Entonces, la OSI debería cumplir una función de acompañamiento y va a ser mejor para la ascensión. Sí, bueno, la OSI está formada por recursos humanos, por personas, ¿no? Hay OSI que pueden ser más eficientes que otras. O sea, el mensaje ahí que yo les daría es, no hay que tenerle miedo a una OSI, tiene que ser un aliado estratégico, incluso nuestro, para podernos ir tranquilos a casa después de 4 años de gestión. No sé, creo que ya, Paulita, acabamos con las preguntas del Zoom. ¿Ah? ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Bueno, por lo que estaba escuchando, hablan sobre los presupuestos y las actividades que vienen realizando las municipalidades. Me gustaría saber, bueno, yo leí una parte de la Ley Orgánica de Municipalidades en donde dice de que las municipalidades de los centros poblados también pueden percibir un porcentaje de la partida que manda el Estado a las municipalidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad, bueno, eso se dice, ¿no? Pero en la realidad las municipalidades distritales no le dan esa partida a las municipalidades de los centros poblados. Entonces, por ejemplo, en el distrito de Moche, la municipalidad distrital de Moche, con toda la partida que manda el Estado, solamente lo ejecuta dentro del casco urbano, pero no se preocupa, por ejemplo, en los centros poblados. Entonces, si bien es cierto, la municipalidad y los centros poblados son elegidos para también ellos trabajar y poder generar sus propias obras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar ese párrafo dentro de la Ley Orgánica de Municipalidad donde dice que ellos también pueden percibir un porcentaje según el número de habitantes que tienen, ¿no? Para que ellos también puedan trabajar, puedan generar sus propias obras? Muchas gracias por la pregunta. El tema es lo siguiente. Como mencionamos, las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanzas municipales provinciales. A diferencia de los distritos y las municipalidades provinciales que se crean por una ley aprobada por el Congreso, los municipalidades de centros poblados son creados por ordenanzas municipales provinciales. Y la respuesta está en esa ordenanza municipal. La ordenanza municipal, 1, crea la municipalidad centro poblado. 2, establece o delimita sus funciones, porque no tiene todas las funciones que una municipalidad distrital, solo tiene las funciones que de manera específica se le asigne. Y lo tercero, en la misma ordenanza de creación, se precisa cuáles son los recursos que la municipalidad distrital va a estar obligada a transferirle. Y ahí tenemos 2 derroteros. Uno, que la municipalidad centro poblado haya sido creada, por decir, en los años 1991, 92, 95, donde no había esta precisión, porque esta precisión se genera a partir del año 2003. En ese caso tendríamos que pedirle a la municipalidad provincial que adecúe la ordenanza municipal de creación a este nuevo marco normativo. Esa es la primera tarea que había que cumplir. Y la segunda es que si sí la tiene y lo que sucede es que la municipalidad distrital no transfiere de manera deliberada, yo le enviaría una carta a la municipalidad provincial y le enviaría una carta a la oficina de control interno de la municipalidad distrital, porque en ese caso estamos frente a un incumplimiento por omisión de las competencias y las responsabilidades del alcalde. Y de la mano con él hay responsabilidad civil, administrativa, y si hay reincidencia hasta penal, del gerente municipal, del jefe de planeamiento, del administrador y del tesorero. Entonces, lo que se tiene que hacer, si es que existe la norma que establece los recursos, es comunicar el incumplimiento y hacer, creo yo, una carta conminatoria
y si no, formular las denuncias correspondientes. Yo le garantizo que ningún administrador, ningún tesorero en esta etapa del año quiere irse con una denuncia de ese tipo, y menos con una denuncia también a Contraloría, porque el correlato es que esta persona posteriormente va a ser inhabilitada por servir de poder trabajar en cualquier entidad pública a nivel nacional. Nadie se va a correr ese riesgo el día de hoy, pero hay que exigirlo. Disculpe, para aclarar el tema, el Congreso podría en este caso presentar un proyecto de ley como para que también el gobierno central pueda designarle una partida a la municipalidad de los centros poblados, con el ánimo de que la municipalidad de los centros poblados puedan ejecutar, por ejemplo, obras pequeñas, ¿no? Y las municipalidades distritales de la mano también, pues, generar obras de envergadura, ¿no? Obras grandes, y bueno, y trabajando pues por el desarrollo de los centros poblados, ¿no? Porque en realidad yo me he reunido con todos los alcaldes de los centros poblados de acá del distrito de Mocho en la provincia de Trujillo, y ellos dicen que de nada sirve que ellos sean elegidos. ¿Por qué? Porque al final lo que hace el alcalde distrital es agarrar y en vez de darle, viene y le quita sus ingresos propios que ellos tienen. Por ejemplo, ¿cuáles son sus ingresos propios que tiene la municipalidad de los centros poblados? CISAS, limpieza pública, y ¿cómo se llama? Eso que se cobra sobre el tema del licencia de funcionamiento, licencia de construcción, todos esos temas. Entonces, si viene la municipalidad, les quita todos esos ingresos, entonces, ¿de qué manera una municipalidad de centro poblado van a trabajar? Si no tienen recursos, no tienen la forma, el sustento de cómo poder ellos, por ejemplo, no ver el tema de agua, de áreas verdes, ver el tema de limpieza pública, si todo lo ve el distrito de Moche. Entonces, su planteamiento de todos los alcaldes de los centros poblados, lo que ellos quieren es ver si es que el Congreso puede presentar un proyecto de ley para que también ellos puedan tener, ¿cómo se llama?, un presupuesto para que ellos puedan trabajar, porque si no, de nada vale que ellos sean elegidos cuando en realidad solamente van a la municipalidad, se sientan y no pueden hacer nada, están de brazos cruzados. Sí, ahí lo que en realidad, y para precisar la idea de usted, es correcta, pero tendrían que encaminarse a modificar la ley orgánica de municipalidades para que pueda habilitar que con la ordenanza municipal de creación del centro poblado o con la adecuación de la misma, se habilite una transferencia directa del presupuesto municipal distrital, pero la transferencia no sea esta triangulación que es Ministerio de Economía, Municipalidad Distrital, Municipalidad Centro Poblado, sino que sea directa del Ministerio de Economía a la Municipalidad Centro Poblado. Pero estaría limitada, y eso sí tengo que hacerle la precisión, solo a aquellas competencias que estén contenidas en la ordenanza municipal de creación del centro poblado. Porque no nos olvidemos que la municipalidad de centro poblado no tiene todas las competencias que la municipalidad distrital. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante, lo escuchamos, bienvenido. Doctor, buenas noches. Le saluda Iber Maldonado Rodríguez desde la provincia de Puno. Primeramente, felicitarlo por esta magnífica ponencia. Creo que nos permite a nosotros también aclarar algunos aspectos importantes para iniciar la gestión el año venidero que se avecina. Doctor, una consulta. Mire usted, yo pienso de que muchos municipios provinciales, digitales, no tienen capacidad de gasto de repente por muchas razones, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en un eventual gobierno, podamos transferir, digamos, vía convenio, ejecución de obras a los alcaldes de centros poblados para poder dinamizar la gestión, ¿no? De tal manera también los mismos alcaldes puedan beneficiar a su población, como también el mismo alcalde. Entonces, doctor, ¿eso es posible, esta transferencia, digamos, de obras para los alcaldes de centros poblados? No. No, ahí lo que hay que generar es una modificación normativa, porque hay una limitación, y usted corríjame en todo caso si es que ha cambiado, pero hasta la experiencia que yo tenía, por ejemplo, los municipalidades de centros poblados o municipalidades delegadas no tenían código de acceso al CEACE, ni tenían código de ejecución en el CIAF. ¿Ya ha habido algún cambio en ese sentido? Entonces, ese es el tema. Existen unas modificaciones que tienen que hacerse todavía a los sistemas administrativos para efecto de que puedan convertirse en unidades ejecutoras de inversión pública.
porque no tienen esa categoría la municipalidad de centros poblados al día de hoy. Eso tendría que hacerse, pero para poder hacer eso, el primer peldaño es lo que mencioné hace un instante. Hay que hacer una modificación en la Ley Orgánica de Municipalidades para poderle darle una mayor autonomía presupuestal y administrativa a las municipalidades de centros poblados y como consecuencia de ello puedan hacerse ya transferencias de recursos de manera directa de los distintos niveles de gobierno, sea regional, municipalidad provincial, distrital o el propio Poder Ejecutivo. ¿Listo? Listo. Entonces, damos con esto, me informan, cerrada la estación de preguntas. Muchas gracias a usted por su participación. Buenas noches, hasta una próxima oportunidad.